no era nada difícil, solo que para encontrar la derivada tenían que derivar y respecto a t y x respecto a t. La derivada de y respecto a t es fácil, la de x respecto a t, ahí sí hay que tener un poco de cuidado porque, ¿cómo se llama? Tú vas a tener que usar la regla del producto para la derivada de x. Sí. ¿Sí? No, porque aunque sea difícil, igual uno sigue derivando de manera mecánica la derivada. Lo más difícil van a ser problemas donde tengan que eliminar el parámetro o realizar la gráfica de una curva paramétrica. ¿Cómo sería si es derivación implícita? Ahí no se puede hacer. No, ahí no se puede hacer porque sí, la idea de las ecuaciones paramétricas es que x esté en términos de t y y esté en términos de t. O sea, va a ser raro que haya un x al cuadrado más t al cuadrado es igual a x por t. Eso no tiene nada de sentido. Entonces luego para la derivada de x, aquí tengo 0. Y luego digamos tengo que derivar el primer término, ahí es 1, tengo coseno de t. Más t por la derivada de coseno, la derivada de coseno es menos seno. Entonces tengo todo esto. Y esto es todo. Entonces luego para encontrar la ecuación de la recta tangente, lo que voy a tener que hacer es decir que y es igual a y sub 0 más y' de 0, entonces voy a tener que encontrar el valor de la derivada en t es igual a 0 por x menos x de 0. Entonces tengo que encontrar tres cuestiones: la coordenada x, la coordenada y y la pendiente. Entonces x de 0 va a ser igual a 2 más 0. Y de 0 es igual a 0 más 0 más 1, esto es igual a 1. Y luego el valor de la derivada en t es igual a 0 es el siguiente. Entonces este es igual a... aquí tengo la derivada. 0 más 2 dividido coseno de 0 menos 0. Entonces como coseno de 0 es 1, aquí tengo que esta derivada es igual a 2. Y luego ya la ecuación de la recta tangente es igual a 1 más 2 por x menos 2. Y esto sería todo. Ahora vi que algunos de ustedes la escribieron como 2x menos 3. Eso también se podía haber hecho y es exactamente lo mismo. Entonces cualquiera de estas dos respuestas es correcta. Entonces digamos, ahí Samuel ya les tiene su laboratorio 11 listo. Posiblemente este corto 10 lo va a tener calificado hoy porque parece que no tuvieron muchos problemas con este corto. Entonces la zona va a estar prácticamente finalizada. Entonces ya los siguientes cortos van a ser botanotas. Las tareas, los laboratorios ya están siendo botanotas. Entonces algunos de ustedes... pero eso no cuenta como puntos extras. No, solo botan labs. Entonces ya para algunos, digamos, hacer el laboratorio 12 o el laboratorio 13 no van a tener mucho incentivo. ¿Puedo no hacerlo? Sí, no se va a afectar en nada. Ajá, entonces solo podrías tener ahí el laboratorio e ir a los laboratorios a que te resuelvan dudas, si no a entregar. Entonces ahí están los laboratorios 12, 13 y yo creo que 14 no va a haber, pero digamos en caso que haya un 14 está para ayudar a las personas que no han entregado laboratorios desde hace más de un mes o 2 meses, pero para el resto tómenselos ya como práctica, entonces ya se pueden relajar. De Web Assign llegan a 330 puntos, ya van a tener sus 9 puntos de la zona de Web Assign, entonces ahí sí hay chance de puntos extras en Web Assign porque hay un montón de problemas. El de este fin de semana era puntos extras, ¿verdad? Sí, el de fracciones parciales. Entonces, y ahorita digamos, tienen que entregar ya el de ecuaciones paramétricas, que ese va a estar un poco interesante, pero ya hay varias personas que están cerca de los 330 puntos y hay otros de que si es 500 como Ian. Sí, Ian está casi cerca de los 400, sí. Mire cómo quedó nuestra cosa
Ah, qué bonita. Ah, casi le apuntan. Qué bien. Entonces, ahí solo para los que estén atrasados en Webastein, ya traten de hacer los ejercicios, les va a ayudar para el tercer parcial. Simulacro va a haber hasta el lunes 11, ya no creo que es lunes 4. Entonces esa semana la van a tener un poco cargada, primero con el simulacro y después con el parcial de física la misma semana. Pero la ventaja es que como ahorita tienen buenas zonas, tal vez ese simulacro lo pueden realizar para practicar. Entonces ahorita ya hay muy pocas personas que necesitan ahí un punteo alto para poder aprobar el curso. Y el parcial ya sería el lunes 11. Ese sí va a ser un parcial muy corto, porque digamos el capítulo 10 es un capítulo bien corto, tiene que ver todo con ecuaciones paramétricas y cómo utilizar ecuaciones paramétricas para encontrar derivadas e integrales de funciones que tienen representación paramétrica en vez de funciones sí. En el final va a venir uno de los tres parciales, más los temas que veremos después. Bueno, después del tercer parcial ya no van a haber temas nuevos, van a ver que ya la otra semana vamos a tener prácticamente finalizado el curso. Sí, aparte porque ya solo nos falta polares y unos temas de la 10.4. Entonces ya el otro jueves vamos a tener presentados todos los temas, la semana antes del parcial vamos a seguir haciendo todos esos ejercicios que tienen que ver con estas secciones del capítulo 10 y ya después del tercer parcial no van a haber nuevos temas. El único que nos va a quedar pendiente es área superficial, pero yo creo que ya tenemos suficiente con todos los temas de probabilidad, longitud de arco, áreas, técnicas de integración, volúmenes, áreas y encima de todo ecuaciones paramétricas. Entonces ahí a la última semana de clases se van a poder relajar y para algunos de ustedes ya van a tener una buena idea sobre si van a poderse exonerar o no. Entonces coordenadas polares sí es un tema completamente nuevo, pero es sumamente útil. Posiblemente ya los que están llevando física han visto de que los vectores se pueden describir con coordenadas polares para ya solo hablar en términos de un ángulo, de un radio, en vez de andar hablando de una coordenada X y una coordenada Y. Entonces digamos ahí como pueden ver, el libro tiene 165 páginas, ya nos quedan pocas. Entonces la idea es que cuando teníamos el sistema cartesiano, tenemos aquí dos ejes coordenados que nos permiten identificar en dónde está ubicado cada punto. Entonces mira acá, digamos, cuánto me muevo en X, digamos que me muevo unas 5 unidades y en Y me muevo 3. Entonces aquí voy a tener el punto X, Y. Entonces la idea acá es que ahora quiero tratar de encontrar un sistema de coordenadas alternativo. Entonces aquí vamos en el sistema cartesiano, solo necesito dos coordenadas, me muevo X unidades. Cristian, este es el último tema. No, todavía queda el 10.4, el 10.4 ya lo vamos a ver la otra semana. Y luego mido cuánto me muevo en Y. Pero lo interesante es que puedo pensar en otro sistema de coordenadas donde en vez de identificar el punto con coordenada X, Y, lo puedo identificar por medio de cuál es la distancia de este punto al origen y cuál es el ángulo que está formando este punto con el eje X. Entonces en el sistema de polares lo que digamos este mismo punto 5,3 se escribe de otra manera, se escribe como el punto R, teta. Entonces al hacer eso lo que vamos a hacer es que ahora vamos a medir este radio y vamos a medir un ángulo. Entonces este ángulo va a ser el ángulo que esta recta, la recta O, P, forma con el eje X y la recta O, P. Entonces aquí tenemos exactamente el mismo punto, pero este punto va a tener diferentes expresiones en polares y en cartesianas y en polares. Pero lo único que hay que ver acá es cómo medir ángulos en polares, cómo medir radios. Entonces la idea aquí es que con coordenadas polares R,
Yo creo que hoy todo se va a tener que ir con azul y rojo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué R? Ah, es que el R es lo que es la variable que va a denotar ahora el radio. Pero, o sea, ¿qué es Y ahí? Ah, aquí no hay ni X ni Y, ahora aquí solo la coordenada es R y la coordenada es θ. R es como la X. Sí, es como la X, solo que aquí digamos la coordenada R es el radio o la distancia del punto bueno, del punto X, Y al origen. Entonces muchas veces esto se va a poder escribir de la siguiente forma: si tengo X y Y, para encontrar el radio lo que voy a tener que ver es cuánto mide esta hipotenusa. Entonces este radio va a ser igual a el cuadrado de este cateto más el cuadrado de este cateto. Entonces aquí tengo que el radio al final se mide como X a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y luego digamos el ángulo θ es el ángulo entre la recta O, P y el eje X. Entonces si quiero encontrar este ángulo, lo que voy a tener que hacer es trigonometría. Cateto opuesto dividido cateto adyacente es igual a tangente del ángulo. Ah, pero como el tangente del ángulo es igual a Y dividido X, resulta que acá el ángulo θ es igual a el tangente inverso de Y partido X. Entonces aquí lo que van a ver con polares es que estas dos ecuaciones nos van a permitir pasar de cartesianas a polares y de polares a cartesianas. Entonces aquí se mide todo muy diferente y ahora nos tenemos que familiarizar con este sistema de radio-ángulo. Y hay varias convenciones y observaciones para el sistema de coordenadas polar. El primero es la dirección del ángulo. Entonces, digamos, usualmente se trabaja con un ángulo en sentido positivo. Entonces, digamos, aquí el ángulo que va en sentido positivo es el que tiene sentido horario. Entonces, el ángulo es positivo. No, este es sentido antihorario. Sentido antihorario porque vamos contra las manecillas. Entonces, si en algún momento estamos hablando de un ángulo negativo, el ángulo negativo este va en sentido horario. Y siempre partimos en el eje X. Entonces, digamos, si quiero identificar un ángulo como menos pi tercios, aquí estaría el ángulo menos pi tercios. Luego, obviamente, para identificar de manera entera este punto, necesito saber qué tan alejado estoy del origen. Entonces, digamos, aquí tengo esto, menos pi tercios. Este va a ser un ángulo mayor a pi medios. Y entonces hay posibilidad de que el ángulo sea negativo. Otra observación que vamos a tener aquí con el ángulo, usualmente el ángulo lo vamos a trabajar entre 0 y 2 pi. Y cada uno de nuestros ejes va a dividir el plano en 4 cuadrantes, solo que ahora estos 4 cuadrantes los vamos a conocer de la siguiente forma. Entonces, digamos, en vez de decir el eje X positivo, ahora vamos a decir que esto es igual al ángulo θ es igual a 0. Ahora el eje Y positivo, este va a ser igual a θ es igual a pi medios. Entonces este es el eje Y positivo. Luego cuando esté en θ es igual a pi, esto es el eje X negativo. Y cuando estoy en 270 grados o 3 pi medios, esto va a ser igual al eje Y negativo. Entonces aquí pueden, tenemos que subir acá el eje Y negativo. Entonces lo que van a ver acá es que primer cuadrante, segundo cuadrante y tercer cuadrante y cuarto cuadrante.
Entonces ahora nuestros cuadrantes están divididos en términos de ángulos. Entonces si me estoy refiriendo al tercer cuadrante, todos mis ángulos tienen que estar entre 180 y 270 grados. Pero lo que van a pasar es que, bueno, usualmente el ángulo está entre 0 y 2pi, pero digamos, ¿qué sucede si tengo ángulos mayores a 2pi? Entonces los ángulos que son mayores a 2pi, ajá, son vueltas. Se da una vuelta completa al plano. Entonces, digamos, para identificar ángulos como 3pi, 5pi, 4pi, podemos solo buscar el ángulo, digamos, que está entre 0 y 2pi, o ir dando las vueltas. No sería pi, ¿no? 5pi. 5pi es pi, ajá, 5pi es pi. Entonces, digamos, por ejemplo, si tenemos puntos como r,5 por pi, vamos a ver qué es los puntos que tienen estas coordenadas. Los podemos reescribir de la siguiente forma. Entonces, digamos, aquí empiezo con un radio, recorro aquí un ángulo pi, aquí ya tengo un ángulo 2pi, luego sigo dando vueltas. Entonces cuando dé mi segunda vuelta ya voy a estar en 4pi, entonces me muevo pi grados más. Entonces aquí tengo el ángulo 5pi, pero como pueden ver no es necesario escribir todas estas vueltas. Tranquilamente solo puedo escribir el ángulo de 180 grados. Y luego, digamos, aquí tengo el punto R, 5pi. Entonces lo que va a pasar, este punto tiene varias formas equivalentes de escribirlos en coordenadas polares. Entonces aquí R, pi, R, menos pi, incluso R, 3pi representan al mismo punto. Ah, sí, R, menos, sí, porque bajamos aquí, bajamos 180 grados y termino. Sí. Y este es el punto que digamos que tiene coordenadas cartesianas menos R, 0. ¿Por qué menos R, 0? Estoy sobre el eje X negativo y Y es igual a 0. Entonces aquí estamos, entonces tenemos que tomar muy en cuenta este detalle. Otro detalle que vamos a tener que tomar en cuenta es que para algunos problemas la función nos va a estar retornando radios negativos, pero en teoría no, en coordenadas polares no hay radios negativos, pero igual vamos a tener que interpretar qué significa un radio negativo. Entonces vamos a tener que reescribir radios negativos. Entonces usualmente lo que vamos a tener es que el radio es positivo, entonces R es mayor que 0. Pero en el caso que tengamos un radio negativo, lo que vamos a hacer es que vamos a identificar dos puntos. Entonces digamos, vamos a empezar con el punto R, teta. Entonces tras un... R es menor que 0. Sí, R es mayor que 0. Mayor o menor porque son negativos. Ah, bueno, es que usualmente vamos a decir que el radio es negativo. Pero si el radio es negativo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí tengo el punto con coordenadas polares R, teta. Entonces el radio negativo lo podemos pensar de la siguiente forma. Aquí puedo tener un radio de 3, un radio de 2, un radio de 1, un radio de 0. Entonces podría pensar de que el radio negativo aquí lo que está pasando es que me estoy pasando a la otra línea, al cuadrante que está opuesto a este. Entonces aquí paro identificando y lo que resulta es que si encuentro el punto diametralmente opuesto, ahora ya estoy aquí en el punto menos R, teta. Entonces el menos R, teta lo grafico de esta forma, pero la mejor forma de identificarlo es graficar el R, teta y decir de que estos dos son diametralmente opuestos. Entonces, ¿pero ese es menos R, teta o menos R, menos teta? Ah, no, menos R, teta. El menos teta, el R, menos teta sería este. Entonces sería equivalente a poner valor absoluto. Porque digamos el valor absoluto es... Casi. Aquí lo que vamos a tener que hacer es que para que aquí tengamos un radio positivo, el ángulo lo vamos a tener que ajustar.
Entonces el menos r, teta es diametralmente opuesto a r, teta. No sé si tendrás por ahí un lapicero negro, David. ¿Sí? O el café mejor. El café no lo estás usando mucho. Gracias. Tengo 2 sets. Pero creo que hoy vamos a usar el café, sí. Sí. Yo tengo cargador acá, pero los repuestos de... Pero los tengo en la oficina, entonces no voy a ir ahorita a la oficina a perder el tiempo. Entonces, estos dos son diametralmente opuestos. Entonces lo que vamos a hacer acá es que... Cristian, pero ¿por qué son diametralmente opuestos? Porque... El r, teta está acá y el menos r, teta está acá. Pero ahí no, es que ahí el teta está en negativo porque está en negativo, ¿no? O esto no se toma en cuenta. Sí, aquí hay que ajustar el ángulo. Entonces, digamos, puedo poner el menos r, teta, pero la mejor forma es decir que este punto tiene un radio de r, pero ahora el nuevo ángulo va a ser igual a este ángulo teta y le sumo pi. Entonces, este va a ser... estos puntos usualmente los vamos a escribir como r para mantener el radio positivo, pero ahora el ángulo le voy a tener que sumar 180 grados. Entonces, r menos r, teta se reescribe como r con el radio positivo, pero ahora teta le sumo pi. También le puedo restar pi, porque también podemos pensar que si este ángulo le resto 180 grados, voy a terminar en este punto. Pero usualmente nos gusta sumar ángulos en vez de restar. Entonces aquí tengo teta menos pi. Entonces se puede reescribir de varias maneras. Entonces esto es lo único que va a ser un poco confuso de coordenadas polares, de que tenemos infinitas representaciones para un mismo punto, pero todo eso viene porque los ángulos se están repitiendo cada 2pi y los ángulos negativos siempre vamos a poder encontrar un ángulo positivo en el cuadrante correcto. Entonces ahorita solo voy a escribir más convenciones. Entonces digamos la otra convención que tenemos es la forma como escribimos el origen. Entonces el origen usualmente se escribe como 0,0, pero digamos como aquí tenemos un radio de 0, en realidad el radio de 0 ya vamos a estar en el origen. Entonces cualquier punto de la forma 0, teta representa el origen. Entonces aquí vamos a tener que tener cuidado con trabajar con este con este tipo de puntos, porque en algún momento vamos a tener el radio 0, ángulo de 270 grados, pero ya sabemos que aquí en realidad vamos a estar en el origen. Eso vamos a tener que tener cuidado con manejar esta convención. Y la última son las infinitas representaciones. Infinitas representaciones de un punto en coordenadas polares. Entonces el problema que tengo acá es que como el ángulo 2pi es una vuelta, entonces no importa en dónde estoy parado, r, teta, si a ese ángulo teta le sumo 2pi, aquí estoy hablando del mismo punto. Y no solo 2pi, le puedo sumar 4pi, le puedo sumar 6pi. Y hasta le puedo restar. Entonces lo interesante acá es que puedo tener más menos 2n por pi. Y estoy hablando del mismo número. Y aquí voy a decir que n es un número natural o un número real. Y esto se complica todavía más, porque como les decía, si tenemos r, teta, este punto es el mismo que menos r, pero si al ángulo le sumo 180 grados, entonces este menos r, teta más pi es igual a este, porque empiezo con un ángulo acá, luego me paso al cuadrante opuesto, pero tengo radio negativo, entonces puedo corregir este radio negativo a un radio positivo. Y así como este
punto tiene, si le sumo 2pi, sigo en el mismo punto. Entonces a este otro también le puedo sumar 2 por pi. Entonces vamos a tener que aquí hay varias formas de escribir estas representaciones. Entonces aquí vamos a tener más menos 2n por pi y más pi, solo para decir que le estoy sumando los 180 grados. Entonces estos 6 puntos, bueno, que en realidad son infinitos, representan al mismo punto en coordenadas polares, cosa que no pasa con cartesianas. Con cartesianas sí, el origen solo se puede representar como 0,0, el punto 1,2 como 1,2, pero son las peculiaridades de las coordenadas polares. Entonces ahorita lo que vamos a ver es que vamos a empezar identificando algunos puntos en coordenadas polares. Entonces este ejercicio puede parecer muy básico, pero sí es necesario familiarizarnos con esta notación. Entonces grafique o identifique los puntos cuyas coordenadas polares están dadas. Entonces muchas veces, y eso se me olvidó traerles hoy un documento o una hoja impresa con cómo se mira la cuadrícula polar. Entonces lo que está pasando ahorita con polares es que tenemos varios ángulos. Tenemos el ángulo de 0, el ángulo de pi medios, el ángulo de pi, el ángulo de 3 pi medios, y luego en algún momento hasta podemos agregar los otros ángulos, pi cuartos, 3 pi cuartos, y aquí sí van a poder utilizar el círculo unitario. El círculo unitario nos va a permitir identificarnos bien en este sistema de coordenadas. Incluso a veces que si tienen una calculadora, puede que la calculadora les esté dando el ángulo en el cuadrante incorrecto. Entonces así es más o menos como se van a ir viendo los diferentes ángulos. Digamos, ya un pi sexto sería una bien corta, un ángulo aquí bien bajo. Y luego los radios se van a ver de esta forma. Aquí empezamos con r es igual a 0. R es igual a 1 se va a ver de esta forma. R es igual a 2 se va a ver de esta forma. R es igual a 3 se va a ver de esta forma. Entonces ahí van a ver que en la página 148 del libro tengo para identificar estos puntos esta cuadrícula. Entonces aquí uno se mueve casi que como que uno estuviera en un radar. Entonces ahí pueden ver una aplicación inmediata de coordenadas polares. El radar identifica la distancia y en qué ángulo se está acercando el objetivo. Otro lugar donde se utilizan, digamos, un montón de las coordenadas polares es en robótica, cómo se mueve un brazo, porque uno le da un ángulo y el brazo se va moviendo un ángulo. Entonces todos estos puntos los vamos a identificar con esta cuadrícula. Idóneamente, si esto quisiéramos hacerlo de manera correcta, necesitaríamos utilizar una regla y un compás un transportador para encontrar el ángulo de manera exacta. Ahora aquí para este tema vamos a hacer algo más sencillo. Solo vamos a tratar de que el ángulo esté en el cuadrante correcto y que el radio se mire como que un radio de 3. Entonces la idea es que este tipo de ángulo nos está diciendo que el radio es 3. Entonces un radio de 3 va a estar aproximadamente por acá. Entonces aquí solo dibujo una parte del segmento de la circunferencia. Entonces sé que tengo que estar por acá. Y luego el ángulo tiene que ser de 45 grados. Entonces cuando haga el ángulo de 45 grados tengo que tener algo como esto. O sea que el pi cuarto solo te está diciendo más o menos, no nos toca el punto. ¿en dónde? Sí, porque ahora se tiene que intersectar como que esta recta que tiene el ángulo con el pedazo de la circunferencia. O literalmente lo que ustedes pueden hacer es graficar un punto en
en cómo se llama, sobre el primer cuadrante y que el ángulo más o menos se parezca a 45 grados. Los que sí va a costar hacer un poco son los de 30 y los de 60 y no digamos los ángulos de 80. Aquí va a haber un sesgo por todos los ángulos que tienen valores especiales de seno y coseno. Se pueden trabajar estos problemas tranquilamente con otros ángulos, pero ahí sí la respuesta ya no quedan respuestas exactas y habría que encontrar estos valores utilizando calculadora. Entonces luego tenemos este otro, tenemos el ángulo 2,5 pi cuartos. Entonces con este tenemos que tener cuidado porque el 5 pi cuartos, este parece que es igual a pi más pi cuartos. Entonces no se sorprendan aquí que tengamos que usar un montón de complementos de ángulos y suplementos de ángulos para identificar de mejor manera estos puntos. Entonces la idea es que este punto, como la forma como va a estar en... Sí, como aquí en realidad, digamos, este 5 pi cuartos se puede pensar como 225 grados. Entonces esto quiere decir que vamos a estar en el tercer cuadrante. Entonces para identificar este punto, vamos a graficar aquí nuestra recta, bueno, nuestro eje. Muchas veces van a ver que aunque estemos trabajando con coordenadas polares, el eje X, teta es igual a 0 y el eje Y, teta es igual a pi medios, todavía van a seguir apareciendo para que nos orientemos bien. Supiste que está en el tercer cuadrante porque pi cuartos más pi es el otro lado. Ajá, sí, entonces lo que está pasando acá es que primero aquí recorro pi y luego aquí recorro otro ángulo de pi cuartos. Radio de 2 y está en el tercer cuadrante. Entonces, si realmente quisieran determinar este radio de manera exacta, o sea, aquí no tenemos sistema de unidades, pero literalmente lo que tenemos que hacer aquí es medir un radio de 1, un radio de 2, y ya luego, digamos, identificamos este punto. Y aquí ¿No solo... podemos hacerlo como que si fuera 2,2 y todo eso? Entonces se puede también, digamos, otra forma como podemos identificar esto, y qué bueno que ya lo mencionó Katia, es que en algún momento podemos encontrar las coordenadas cartesianas de este punto. Y solo para que esto se mire un poco más exacto voy a identificar en dónde está el radio de 1. Entonces muchas veces con estas coordenadas... Pero el radio de la circunferencia no tiene que ser 2. Sí, el radio de la circunferencia es 2. Solo que aquí utilicé pulgadas. Pulgadas es muy grande, pero centímetros es muy pequeño. Centímetros me hubiera quedado por acá el... Y ahí, digamos, en el espacio que me hiciste círculo, pi cuartos. Sí, puedo poner o 5 pi cuartos acá, o solo puedo indicar que este ángulo pequeño es pi cuartos. Pero sabemos que este es un pi cuartos que pasa del eje X negativo a esta recta de acá. Sabiendo del primer cuadrante, puedo sacar cualquier... Sí, ajá, como saber el primer cuadrante ya se puede encontrar el resto de puntos, de ángulos, de valores especiales de seno y coseno. Entonces, digamos, otra forma como pueden hacer este problema, pueden tratar de encontrar a qué es igual esta X y esta Y. Entonces, como vimos cuando teníamos el triángulo rectángulo, aquí tengo X, aquí tengo Y, y aquí tengo R. Y luego aquí tengo el ángulo teta. Entonces, cuando tengo algo como esto, lo bonito es que puedo utilizar trigonometría para encontrar a qué es igual X y a qué es igual Y. Entonces, digamos, X dividido R, aquí tengo... pero cuidado, eso lo tengo al revés. Si el X está abajo y el Y está arriba. Entonces tengo esto, entonces cateto opuesto dividido hipotenusa es igual a seno. Entonces lo bonito de tener estas relaciones es que puedo encontrar a Y en términos de R y teta, y lo mismo nos va a pasar con X. Entonces X dividido R es cateto adyacente dividido hipotenusa es igual a coseno. Entonces vamos a tener estas ecuaciones que las vamos a estar usando al hartazgo. Y es igual a R por seno de teta y X es igual a R por coseno de teta. Entonces si quiero identificar cuál es la coordenada X y la coordenada Y de cada uno de estos puntos, lo que hago es que meto aquí el radio
seno de 5 pi cuartos, puedo utilizar el círculo unitario, me puedo portar creativo. Como ya sé a qué es igual seno de pi cuartos, cuando tengo seno de pi cuartos, aquí tengo raíz de 2 partido 2 para seno y raíz de 2 partido 2 para coseno. Entonces, como estoy en el tercer cuadrante, ya sé que tengo estos mismos números, pero los signos van a ser negativos. Entonces tengo menos 2 por raíz de 2 dividido 2. Entonces esto nos queda igual a... Yo solo estoy encontrando las cartesianas. Sí, las cartesianas, que es otra forma de identificar los puntos, para identificar los puntos. Y luego la X. Ah, sí, es más fácil, porque aquí solo uno va trazando ángulos. Ajá, sí. Pero es que igual en algún momento puede que tengamos los puntos en polares y nos interese saber cuáles son las coordenadas cartesianas de este punto. O tenemos las coordenadas cartesianas y queremos pasar a polares para poder integrar de un ángulo A un ángulo B. Entonces en este vamos a tener lo mismo, tanto X como Y son negativos en el tercer cuadrante. Entonces aquí podemos ver que este punto tiene las coordenadas cartesianas menos la raíz de 2, menos la raíz de 2. Entonces si encontramos el radio de este punto, nos queda 2 más 2 es 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. Y así podemos... Con nuestros cuadritos nos podríamos hacer que radios son 2 y 2. Sí. Que aquí hay 2. Ajá, se puede. Lo único es que con los cuadros hay que tener cuidado, porque digamos si aquí tenemos 1 y aquí tenemos 1 y realmente quisiéramos ser precisos, cuando tracemos aquí una diagonal no vamos a tener radio 1, sino vamos a tener radio la raíz cuadrada de 2. Pero igual no se puede trabajar. Y quedan iguales. Se puede decir que esa diagonal mide 1 y entonces estos otros no van a medir 1, sino van a medir como .70. Porque igual, digamos, la idea de este curso no es ponerse a graficar esto de manera exacta. No es un curso de arquitectura. Ya en arquitectura ahí sí hay que respetar todas las proporciones, todos los ángulos. Entonces identifiquemos este otro. Aquí más que todo es que tengamos un mapa mental para poder identificar estos puntos de manera rápida. Entonces 2, menos 3 por pi. Aquí podemos dar una vuelta en sentido horario y luego dar otra media vuelta. Entonces aquí eso significa una vuelta en sentido horario y luego una media vuelta. Pero la mejor forma de ver este problema es de la siguiente forma. Le voy a sumar a este 2pi, porque entonces si le sumo 2pi, este punto, el punto 2 menos pi, es el mismo que tiene la misma, representa el mismo punto que el 2, menos 3pi. Entonces este es igual a este. Entonces aquí ya solo me muevo 180 grados en sentido horario. ¿Cuánto? 2pi. Le puedes sumar los pi que querrás. Los 2 por pi que querramos. E incluso porque terminamos en el mismo. Se termina en el mismo punto. Entonces aquí ya tengo el punto 2,3 pi. Y hasta podemos hacer más. Si no quieren trabajar con un ángulo negativo, se le puede sumar 2 pi más. Entonces estas tres son representaciones equivalentes. Entonces el último es el más capcioso, es el que tenemos que lidiar con un radio negativo. Y ese sí es sumamente molesto. Ahorita van a ver por qué. Entonces tengo menos 1,3 pi cuartos. Este sí va a estar un poco difícil de identificar, pero igual lo que hacemos es que primero este está diametralmente opuesto al punto con coordenadas 1,3 pi cuartos. Entonces primero voy a identificar 1,3 pi cuartos y
le sumo 180 grados a ese otro, ya me sale el ángulo menos 1. O sea, le tenemos que sumar ahí 180 a 3 pi cuartos. Sí. Los 180, ¿cuánto es el término? 180 es pi, 180 grados o es igual a pi radianes. Entonces con el ángulo negativo no se le suma 2 pi, sino solo se le suma pi. Entonces digamos, aquí tengo el ángulo, el punto con coordenadas 1,3 pi cuartos. Este está ahorita un poco grande, pero pongámoslo aquí. Entonces la idea es que este que tiene el radio negativo sería este. Pero lo que vamos a ver es que la mejor forma de escribir este es mejor que le sume pi a este ángulo para no trabajar con el radio negativo. Entonces si le sumamos pi, el radio se vuelve positivo y ahora tengo el punto 1,5. Bueno, aquí yo creo que es 7 pi cuartos. ¿Por qué es 7 pi cuartos? 3 pi cuartos más 4 pi cuartos es igual a 7 pi cuartos. Entonces en realidad aquí estoy en el cuarto cuadrante, no estoy en el segundo. Entonces este punto también tiene coordenadas 1,7 pi cuartos. Bueno, lo que sí van a ver que va a ser un poco caprichoso este sistema para algunos problemas. Vamos a preferir trabajar con ángulos negativos para aprovecharnos de propiedades de funciones pares o impares. Y en otros problemas sí vamos a tratar de trabajar con el radio positivo. Pero porque si le sumas pi te da 1. Es que el radio se vuelve positivo, porque habíamos... que le haya sumado pi a 1. No, es solo para No. el radio. Ajá. Sí, vieron que aquí, digamos, si ya le suman al radio un número, ahí sí ya están en diferente punto. Mantienen el ángulo, pero ahí van a estar o más alejados o más cercanos al origen. Entonces la única forma de mantener expresiones equivalentes es sumándole 2pi o sumándole pi, pero multiplicando el radio por menos 1. Porque si no, erróneamente podemos identificar que el menos 1,3 pi cuartos es este, pero no, este es el 1,3 pi cuartos. Entonces esas son de las cosas que son un poco molestas de coordenadas polares, cómo trabajar con esos radios negativos, los múltiplos de 2pi y todos esos detalles. Lo hacemos porque los ángulos negativos no... Es que hay veces que los ángulos negativos son difíciles de interpretar y en algunos problemas puede que la respuesta te quede negativa, pero es porque uno trabajó con un ángulo negativo en vez de un positivo. Entonces ahorita lo que tenemos que ver es cómo cambiar de coordenadas polares a cartesianas. Ahora aquí ya tenemos una gran ventaja porque ya había trazado el triángulo rectángulo. Entonces este triángulo rectángulo lo voy a volver a trazar, pero ahora ya sabemos que con este triángulo vamos a tener un montón de propiedades deseables. Y aquí tengo el ángulo θ. Entonces lo interesante es que si quiero pasar de coordenadas polares a cartesianas, tengo que hacer lo siguiente. Aquí lo que voy a tener que hacer es que tengo que expresar x y y. Exprese x y y en términos de r y θ. No, porque queremos pasar de polares a cartesianas. Sí, entonces por eso pues que pasamos de r, θ a x, y. Entonces ahora tengo que encontrar a qué es igual x y a qué es igual y. Entonces digamos x a qué es igual. Este es el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y luego y es cateto, pues el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Entonces aquí ya tengo mi ecuación que me permite pasar de polares a cartesianas. Empiezo con r, θ y al final obtengo x y y. Y como pueden ver, estas prácticamente son como unas ecuaciones paramétricas. Entonces aquí pueden ver que si quiero encontrar derivadas, áreas y todo eso,
me voy a ir con las ecuaciones paramétricas de X y Y. Y el ángulo θ se puede pensar como un parámetro. Entonces luego lo que vamos a hacer es que vamos a pasar ahora de cartesianas X, Y a polares. Entonces ahora lo que necesito es encontrar un radio y encontrar un ángulo. El radio es fácil de encontrar porque el radio es la hipotenusa. Entonces solo tengo que utilizar el teorema de Pitágoras. Y aquí, digamos, encuentro que el radio es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y van a ver que cambios de coordenadas como estos van a ocurrir también en cálculo multivariable. Y el ángulo con tangente inverso. Sí, el ángulo con tangente inverso, porque como el tangente del ángulo es igual a y partido x, el ángulo simplemente es igual a tangente inverso de y partido x. Con un pequeño problema. El tangente inverso solo nos devuelve ángulos entre menos 90 grados y 90 grados. Entonces ahí solo estoy cubriendo el cuarto y el primer cuadrante. Entonces la idea es que si tengo puntos que están en el segundo y en el tercer cuadrante, este ángulo lo voy a tener que ajustar para que el punto me quede en el cuadrante correcto. Entonces aquí... ¿Cómo sabemos eso, Cristian? Tenemos que ver el punto. Tenemos que graficarlo. Ajá, sí, identificarlo y ver en qué cuadrante está. Y ya sabiendo en qué cuadrante está, sabemos en dónde tienen que estar los valores del ángulo. Sumaríamos pi medios o pi Sí, o pi. ajá, Ya. sí. O se busca el ángulo complementario. Entonces ahí se vuelve esto un poco geométrico. Entonces aquí la única observación para utilizar esta fórmula es que θ tiene que estar en el cuadrante correcto. Y eso sí no les dice ni en la calculadora. Entonces θ tiene que estar en el cuadrante correcto. Entonces trabajemos aquí con estos ejercicios de cambios de coordenadas. Aquí, digamos, tenemos el ejercicio 2. Convierta los siguientes puntos de coordenadas. Cristian, Sí. te daban dos ecuaciones, una de X y una de Y paramétricas para áreas, tenías que meter una en la otra. Es y por dx. Para encontrar el área tengo que integrar y por dx. O sea, él fue que Cristian, pero sí es correcto lo de ¿Lo de qué? verlo como dimensiones. Sí. O sea, los físicos ven esto como dimensiones o... Sí, es que en realidad son dos dimensiones. Sí, una es una dimensión horizontal y una dimensión en y. No, pero la dimensión t. Sí, como lo que pasa es que ahora aquí la dimensión t falla un poco porque esto sí se interpreta como un ángulo. Entonces iba a costar ver estas como dimensión del tiempo porque en realidad tenemos un ángulo y un ángulo a diferencia del tiempo sí está limitado a estar solo entre 0 y 2 pi. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a pasar de coordenadas cartesianas a otra vez volví a poner lo mismo, de polares a cartesianas. Entonces ahorita les voy a dar unos 3 puntos. Entonces en el primero vamos a tener el punto 2, pi tercios. Entonces ahorita tenemos una gran ventaja. Este 2, pi tercios rápido lo podemos identificar que va a estar en el primer cuadrante. Entonces como este está en el primer cuadrante, tanto x como y tienen que ser positivos. No es necesario que encuentren el punto, pero lo quise identificar para decir, bueno, primer cuadrante, x y y son positivos. Y muchas veces para evaluar los ángulos especiales vamos a trabajar con el primer cuadrante y luego vamos a ajustar por el signo dependiendo en qué cuadrante están estos puntos. Entonces digamos aquí tengo que x es igual a r por coseno de θ. Pero como el radio es 2 y aquí tengo el coseno de pi tercios, ahí digamos podemos usar el círculo unitario, la regla de la mano. Aquí digamos tengo la raíz de 4, la raíz de 3, 2, 1 y 0. Entonces con pi tercios voy a estar acá.
Entonces el seno es igual a la raíz de 3 partido 2 y coseno es igual a la raíz de 1 partido 2 o simplemente un medio. Con el círculo unitario también pueden identificar rápido estos ángulos. Y luego, digamos, identifiquemos y. Entonces aquí podemos trabajar estos ángulos especiales. Seno de pi tercios, ahí sí ya estoy bastante cercano a que seno sea igual a 1. Entonces aquí va a tener 2 por la raíz de 3 dividido 2. Sí, raíz de 3. No se sorprendan que muchos de estos x y y tengan raíces, porque con las raíces es cuando tenemos los ángulos exactos de... 1, raíz de 3 son las coordenadas. Sí, las coordenadas cartesianas. Entonces con estos tenemos ángulos bien favorables donde podemos evaluar coseno y seno y nos dan expresiones sencillas. Pero tranquilamente, digamos, si tenemos una calculadora puedo encontrar que cuando el ángulo sea pi octavos, pi séptimos, pero ahí se nos van a quedar números irracionales y vamos a tener que aproximar con algunos decimales. Entonces, para orientarnos bien y para no tener que andar dependiendo de una calculadora que incluso en algún momento puede que nos devuelva un valor incorrecto, mejor trabajemos con estos ángulos especiales. Entonces ya digamos, en este segundo problema tengo una variación. Tengo ahora... este mejor yo creo que lo voy a hacer. Si pongamos acá pi sextos. Aquí, digamos, no es necesario que identifiquemos el punto. O sea, literalmente en esta fórmula puedo venir y decir, bueno, esto es igual a r por coseno de teta. Aquí meto menos 3 por coseno de pi sextos y aquí pasa todo lo contrario. Ahora con coseno de pi sextos, sí tenemos que el coseno es igual a raíz de 3 partido 2 y el seno es igual a 1 medio. Aquí sí va a quedar una coordenada en x un poco fea, pero queda negativa. Entonces esto ahorita se mira un poco curioso. Y luego y es igual r por seno de teta menos 3 por el seno de pi sextos. Entonces lo bonito de cambiar de polares a cartesianas es que las fórmulas se aplican tal como está, solo tenemos que tener Ahí puedes ver en qué cuadrante debería quedar. Sí, este queda en el tercer cuadrante, entonces ahí te estamos un poco como que sorprendidos porque las coordenadas cartesianas de este punto corresponden a un punto en el tercer cuadrante. Entonces aquí tengo menos 3 por la raíz de 3 dividido 2, coma, varias personas fueron a hacer su proyecto de física. Lo abandonaron. Sí, pero bueno, y ahí está Alejandro. Sí. Entonces vieron por qué estamos en el tercer cuadrante. El punto 3, pi sextos está acá. Ahora este está un poco incorrecto porque parece más... Ahora vamos a hacer 3, pi sextos más pi. Ajá. Este yo creo que lo voy a poner un poco más pegado al eje X. Entonces el menos 3, pi sextos es este. Entonces, ¿con qué razón todas estas coordenadas, las dos coordenadas nos están quedando negativas? Entonces, podemos trabajar con estas o si quieren pueden en algún momento escribir este como 3, a este le voy a tener que sumar pi. Lo único que no me gusta de 7 pi sextos es que este es un ángulo más difícil para encontrarle seno y coseno. Entonces varias veces, aunque queramos encontrar coseno de 7 pi sextos y seno de pi sextos, vamos a regresar al ángulo que es el equivalente en el primer cuadrante. Porque si no, ahí vamos a tener que meter 7 pi sextos. Este igual está en el círculo unitario, pero este es más difícil de identificar en el círculo unitario que pi sextos. Entonces hagamos uno más de estos y aquí lo que vamos a tener es 4,5 pi cuartos. Bueno, entonces aquí vieron otro. Podemos aplicar las fórmulas a ciegas o podemos hacer un poco de trampa. Entonces la trampa aquí está a identificar en qué cuadrante vamos a estar.
Entonces, digamos, cuando esté aquí, voy a estar en pi medios. Cuando esté acá, voy a estar en pi. Entonces este 5 pi cuartos es un ángulo que corresponde a un punto en el tercer cuadrante. Entonces este punto está en el tercer cuadrante. Entonces lo que vamos a hacer es que en vez de encontrar, ¿cómo se llama? Coseno de pi cuartos, coseno de 5 pi cuartos y seno de pi cuartos, en realidad solo voy a trabajar con coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos, pero eso los voy a cambiar por un signo negativo. Entonces aquí, como estamos en el tercer cuadrante, seno de 5 pi cuartos es igual a menos seno de pi cuartos. Y lo mismo nos va a pasar con coseno. Es igual a menos coseno de pi cuartos. Y aquí tenemos exactamente el mismo valor. Entonces ya cuando tenga esto puedo encontrar con más facilidad que x. R, bueno, aquí vamos a ponerle un solo y acá que es igual el radio. El radio es igual a 4. Entonces aquí voy a tener un signo negativo y el 2 se va a cancelar con el 4. Entonces aquí tengo menos 2 por la raíz de 2. Y el y nos va a quedar igual. 4 por seno de 5 pi cuartos. Sí. Entonces vieron, aquí tenemos un importante atajo. Entonces aquí las coordenadas cartesianas para este punto son menos 2 por la raíz de 2, menos 2 por la raíz de 2. Límite de coordenadas extrañas, pero estas tienen un radio exacto. Entonces hagamos ese ejercicio 3, que este sí todavía nos da tiempo de hacer. Vamos a pasar ahora de coordenadas cartesianas, de polares, de cartesianas a polares. Entonces encuentre las coordenadas polares del siguiente punto. Entonces aquí estoy haciendo problemas un poco diferentes respecto a la otra sección. En la otra sección había trabajado con menos 3,3 y aquí tengo 3, menos 3. Y como van a ver, el tangente inverso les va a devolver el mismo valor, pero en unas van a tener la respuesta correcta y en otra van a tener que ajustar el ángulo para que esté en el cuadrante correcto. Entonces digamos, lo que va a pasar es que este va a estar en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? X es positivo y Y es negativo. Entonces este va a estar por acá. Y aquí pueden hacer una gran trampa. Como X y Y tienen la misma magnitud, pueden de un solo identificar aquí un ángulo de 45 grados y ahorrarse el problema de andar buscando el tangente inverso de 1. X fue lo que se nos fue dado. Este es el que es dado, 3 y menos 3. Lo que pasa es que solo indiqué que en la otra sección trabajé con este otro, que este es el que está en el segundo cuadrante, y ahí la respuesta sí cambia un poco. Entonces la idea es que este punto está en el cuarto cuadrante. Entonces esperamos de que nuestro ángulo esté entre 3 pi medios y 2 pi. Entonces digamos, el radio, ¿cómo lo encontramos? Ahí no hay ningún problema. El radio simplemente va a ser igual a cada una de estas coordenadas elevadas al cuadrado y sumadas, y luego calculo la raíz cuadrada para encontrar cuánto mide esta hipotenusa. Entonces aquí tengo 9 más 9, la raíz cuadrada de 18, y ahí digamos estaría bien. Pueden sacar un 9 afuera de la raíz y tenerlo de esta forma. De esta forma se mira un poquito más bonita la respuesta. Uno puede decir, bueno, es 3 por un 1.20 algo. Entonces ya uno está ahí más ubicado. Ahora el ángulo es el problemático, porque digamos, aquí puedo utilizar fielmente la fórmula, pero luego tengo que recordarme de los valores especiales de tangente. Entonces valores especiales solo vamos a tener con 0, 1 partido la raíz de 3, 1 y la raíz cuadrada de 3.
Y aquí hay otro problema. Que se me... inversa de menos 1, ¿no? Sí, de menos 1, sí, gracias, sí, esa es otra cuestión acá. Entonces, digamos, ahorita si utilizamos la fórmula tal como nos las dan, tangente inverso es función impar. Entonces, como tangente de menos pi cuartos es igual a menos 1, este ángulo es igual a menos pi cuartos. Y ahí en cierta forma estamos correctos con decir de que las coordenadas polares de este punto son 3 por la raíz de 2 menos pi cuartos. Pero si queremos que a pura fuerza este ángulo esté entre 260 y 360 grados, lo que voy a tener que hacer es sumarle aquí 3 pi medios, o en todo caso decir, bueno, este ángulo va a ser igual, de aquí para acá tengo 2 pi, entonces solo le resto pi cuartos y ya obtengo mi ángulo. Entonces cualquiera de estas dos respuestas es correcta, pero si quieren ángulo positivo, literalmente lo que van a tener que hacer acá es sumarle 2 pi o restarle pi cuartos a 2 pi. Entonces hay varias formas de ver este problema. Entonces, curiosamente, el otro problema, el que había hecho en la otra sección, hagámosle a este A1 y a este A2, menos 3,3. Aquí el radio nos queda exactamente el mismo, pero el ángulo nos queda un tangente inverso de menos 1. Y si metemos esto en la fórmula, nos queda menos pi cuartos. Pero aquí hay un problema, este ángulo no está en el cuadrante correcto, porque si identificamos en dónde está este punto, aquí vamos a estar en menos 3 y 3, vamos a estar aproximadamente por acá. Entonces aquí estoy en el segundo cuadrante. Entonces, como estoy en el segundo cuadrante, lo que voy a tener que hacer es identificar que este ángulo de pi cuartos está acá. Entonces mi ángulo, este de acá, es el complemento del ángulo de 180 grados de este. Entonces aquí lo que voy a tener que decir es que este pi es igual a pi, este ángulo θ es igual a pi menos pi cuartos. Entonces tengo que hacer esa pequeña corrección. Entonces las coordenadas polares de este punto tienen el mismo radio, 3, la raíz de 2, pero aquí tengo 3 pi cuartos. Entonces mucho cuidado. El signo, o sea, pasar de cartesianas a polares. No está así, el signo ya te da el equivalente, ¿o no? Sí, el signo ya te da el ángulo. Pero Entonces, al revés, como que no. Sí, al revés, como que no. Sí, de cartesianas a polares hay un gran problema, que te da un ángulo, pero te da un ángulo solo entre el segundo y en el cuarto y el primer cuadrante. Y habría que cambiarlo. Sí, hay que cambiarlo, porque si no, si meto este otro, cuando haga coseno de 7 pi cuartos y seno de pi cuartos, aquí va a tener un más 3 y aquí va a tener un menos 3. Entonces ahí sí hay que tener cuidado. Entonces solo hagamos uno más de estos problemas. Este otro que es uno extraño. Entonces aquí vamos a estar trabajando en un cuadrante que no trabajamos usualmente con él. Entonces digamos, este igual, el radio se identifica sin ningún problema. Elevo este al cuadrado. Entonces este al cuadrado me queda 1. Luego elevo esta raíz cuadrada negativa al cuadrado. Se va tanto el signo negativo como la raíz. Entonces aquí queda 2. Pero si encuentro el ángulo, que me voy con tangente inverso de y partido x. Sería tangente inverso de raíz de 3. Sí. Y aquí primera dificultad, tengo que encontrar cuál valor de los ángulos especiales me da raíz de 3 para el tangente. Entonces seno de pi tercios es igual a
raíz de 3 partido 2. Coseno de pi tercios es igual a 1/2. Entonces si divido seno dentro de coseno, me queda que tangente de pi tercios. Pero eso no lo sabíamos ya. Sí, ya, podías de un solo decir pi tercios, sí. Y solo que aquí hay un error. ¿Cuál es el error? Este pi tercios está en el primer cuadrante y este punto está en el tercer cuadrante. Hay que sumarle pi. Ajá, se le suma pi. Entonces solo identifiquémoslo aquí. Entonces aquí este yo creo que es un poco alto. Sí, este va a estar como por acá. Entonces aquí tengo este punto. Entonces la idea es que como este ángulo es pi tercios, el que está opuesto a este también va a medir pi tercios. Entonces si quiero encontrar todo este ángulo empezando desde el eje X, le voy a tener que sumar pi. Y entonces ahí ya tengo el 7 pi tercios. Entonces las coordenadas polares de este punto son 2,7 pi tercios. Entonces pasa un poco molesto eso, pero es una parte técnica. Es ¿sí? más difícil pasarlo a polares. Ah, sí, a polares es complicado. Incluso en algún momento se hacen programas en Python para, dependiendo de cuáles son los signos de X y Y, cómo ir encontrando el ángulo en el cuadrante correcto. Entonces, muchas gracias. Continuamos el martes. Adiós, Cristian, gracias. Nos vemos. De nada. Con todas estas últimas cosas.